Buen día a todos, soy Bolívar Garcete, encargado de la Cátedra de Entomología de FACEN UNA, y hoy vamos a hablar sobre la cabeza, sus regiones y sus apéndices. La cabeza de los hexápodos es el resultado evolutivo de la fusión del acrón, el presegmento, segmento preoral, preantenal o ocular, como sea que se le quiera llamar, y otros 6 segmentos primitivos. Según la posición y función, estos segmentos se dividirían en un procéfalo de funciones sensoriales y un gnatocéfalo de función alimentaria. Esta segmentación todavía puede verse en embriones, pero ya en individuos adultos o en individuos postembrionarios, no adultos todavía incluso, esta fusión es tan íntima que ya ni siquiera es visible y uno no puede imaginársela. Debido a que esta segmentación ya no es visible, entonces para fines descriptivos y prácticos, los entomólogos han dividido la cabeza de los diferentes hexápodos en distintas regiones que están basadas más en estructuras de referencia. Estas estructuras de referencia pueden ser los ojos, las cuencas antenales, las piezas bucales, el foramen occipital, etc., más que basarse en una correspondencia homológica de estas regiones, porque la ubicación relativa de estas regiones es muy variable de un grupo a otro y de la posición que adopta la cabeza con respecto al resto del cuerpo. Iremos viendo entonces las diferentes partes y regiones de la cabeza bajo un punto de vista generalizado de estructuras que pueden haber o en muchos grupos pueden no haber de esta manera, usando como modelo la cabeza de un insecto ortopteroideo y viéndola en diferentes vistas, frontal, lateral y posterior. Vamos a ver entonces en vista frontal la parte más alta de la cabeza, que se conoce como vértice, que se encuentra entre los ojos compuestos y donde puede existir de manera longitudinal una sutura epicraneal o ecdicial, normalmente en las larvas, pero también aparece en algunos adultos, todavía permanece. Debajo del vértice, en la parte frontal de la cabeza, tenemos el frontoclípeo. Este frontoclípeo, que sería la unión de lo que conocemos como frente y clípeo, normalmente en muchos grupos está separado en una frente y un clípeo. En la frente podemos observar los ocelos y pueden estar insertadas las antenas, aunque esto también varía un poco. Los ocelos pueden en algunos taxones estar en el vértice. Y el clípeo, que se encuentra cerca del borde de la boca, se encuentra separado de la frente por el surco epistomal. Sobre este surco epistomal pueden encontrarse las fosas tentoriales anteriores y el clípeo en sí se extiende hacia los costados formando las subgenas. Estas subgenas se dividen en regiones también y la región a la que se articulan las mandíbulas se conoce como pleurostoma. Las antenas, por su parte, se articulan en la cabeza en las cuencas antenales. Estas cuencas antenales están delimitadas por un surco periantenal. A los costados de la cabeza y a los costados de la frente y por debajo de los ojos se encuentran las genas. Puede existir, pero no siempre, un par de surcos malares o suboculares que delimitan el espacio de la jena del espacio de la frente. Asimismo, debajo de la jena puede o no existir un surco subgenal que la separe de la subgena, o simplemente puede ser un continuo. Ya por debajo de las subgenas y del clípeo tenemos las piezas bucales. La pieza bucal impar anterior a todas es el labro. Detrás de este se encuentran las mandíbulas y detrás de estas se encuentran respectivamente las maxilas y el labio, que en este caso apenas se observan principalmente porque sobresalen los palpos maxilares y labiales. Ya en vista lateral
lateral podemos ver nuevamente el vértice, la frente, el clípeo, el labro, las mandíbulas, la jena, la subjena. Pero detrás de todo esto tenemos el occipucio, que se continúa por debajo de forma imperceptible más bien en las postgenas, y que puede estar o no separado del vértice y de la jena por un surco occipital, y detrás del occipucio, generalmente separado por un surco postoccipital, está el postoccipucio. Al mismo tiempo, por debajo, este postoccipucio se continúa y converge con las subgenas en un área que puede estar más o menos definida o no, que se conoce como hipostoma o subgena. Al pleurostoma, que es la parte anterior de la subgena, se articula el cóndilo de la mandíbula, que es la articulación posterior de la mandíbula, mientras que su articulación anterior, que es el acetábulo, se articula por debajo de un lóbulo acetabular del clípeo, que puede ser o no más o menos de buen tamaño o de menor tamaño o prominente. Todo esto depende de cada grupo. Ya detrás de las mandíbulas y articuladas al hipostoma están las maxilas y el labio. En la región occipital, en diferentes posiciones dependiendo de cada especie, se abren las fosas tentoriales posteriores. Y un componente que no es necesariamente de la cabeza, sino que es un esclerito de la membrana entre la cabeza y el protórax. Tenemos un ejemplo acá de un esclerito cervical. En realidad puede haber varios escleritos cervicales que permiten que la cabeza se mueva o gire más o menos en diferentes direcciones. En vista posterior podemos cerciorarnos de que el labio es una estructura impar y que está articulado al hipostoma, y que este hipostoma se continúa en el postoccipucio y en su conjunto rodean a el foramen occipital, que es la abertura a través de la cual la luz interna de la cabeza se comunica con la luz interna del resto del cuerpo. En la mayoría de los órdenes que tienen aparato bucal masticador, como en este caso, hay un espacio membranoso entre el labio y el foramen occipital que forma parte de la membrana cervical. Es aquella membrana que se encuentra entre la cabeza y el pronoto, ¿verdad? Que es el primer segmento del tórax. A esta configuración de la región posterior de la cabeza se le conoce como foramen occipital abierto. ¿Por qué? Porque la zona del foramen occipital forma casi un continuo con la zona de la cuenca o la cavidad bucal, porque solamente hay una membrana de por medio, no hay esclerosamiento, no hay endurecimiento. Sin embargo, esto no es siempre así, sucede en muchos órdenes pero no en todos, y lo que suele suceder es que puede haber un cierre por debajo del postoccipucio, que puede ser o por un puente postgenal, es decir, las postgenas se cierran por debajo del postoccipucio y separan el foramen occipital de la cavidad oral, o puede haber un puente hipostomal en donde el hipostoma de cada lado se encuentra con su par contrario y se fusionan, formando también una separación entre el foramen occipital y la cavidad bucal. El primer caso, el del puente postgenal, se da en himenópteros. El segundo caso se da en dípteros, uno en avispas, abejas, hormigas, el otro en moscas y mosquitos. Y un caso más que se da en Coleóptera es que exista un esclerito totalmente nuevo, no relacionado con ninguna de las estructuras que vimos, que se llama gula, que es cuando la membrana misma, aquella membrana cervical en su porción cefálica, se esclerosa y forma un esclerito en sí mismo, así, sui generis. Habíamos visto que existe un par de fosas tentoriales anteriores y un par de fosas tentoriales posteriores. Estas fosas se continúan hacia adentro formando un gran apodema complejo que se conoce como tentorio. El tentorio es el endoesqueleto de la cabeza y sirve para darle rigidez a la cabeza
para que mantenga su forma, y al mismo tiempo sirve de apoyo a diferentes músculos que mueven, por ejemplo, las partes bucales o que mueven las antenas. Aquí podemos ver en una vista tridimensional que de las fosas tentoriales anteriores se proyectan un par de brazos anteriores, y de las fosas tentoriales posteriores se proyecta un puente tentorial, y todo esto se fusiona entre sí formando el tentorio. Y al mismo tiempo de los brazos anteriores pueden surgir unos brazos dorsales. Como ya sabemos, en la cabeza hay una serie de estructuras y apéndices que se articulan a la cabeza, que pueden tener función sensorial o función alimenticia. En esta lección vamos a hablar más específicamente así solamente de las antenas. Vamos a dejar las piezas bucales para la siguiente lección, pues es un tema bastante extenso. Y de ojos y ocelos ya hablamos en una ocasión anterior cuando hablábamos de órganos de los sentidos. La antena se articula a la cabeza en lo que se conoce como cuenca o foseta antenal. Dentro de esta foseta hay un esclerito anular que se conoce como tórulo, y este esclerito lleva un pequeño proceso que es el antenífero, sobre el cual pivota la base de la antena, o sea, sirve de punto de apoyo para que la antena pueda rotar, subir, bajar, ir a los costados en todos los sentidos. La antena se considera que tiene solo 3 segmentos. Tiene que haber una musculatura que va de fuera de un segmento hacia este segmento para que se considere un segmento. No existe musculatura entre parte y parte del último segmento de la antena para decir que son segmentos, sino que son artículos. Solamente en algunos entognata sucede que este tercer aparente segmento sí es multisegmentado. ¿Cuáles son estos 3 segmentos? El que está más en la base es el escapo, y que en muchos casos puede tener un engrosamiento en la base, que es el bulbo basal, que a primera vista a veces da la impresión de que fuera otro segmento, pero no, es solamente la base del mismo segmento, que es un poco más engrosado. Es un segmento siempre uniarticulado. El segundo segmento es el pedicelo, que también siempre es uniarticulado. Y el tercer segmento es el flagelo. El flagelo está formado por una serie, desde un artículo hasta unos cuantos cientos de artículos. Es la zona más variable de la antena, puede adquirir un montón de formas y puede estar dividido en zonas. Por lo general, en un funículo formado por una serie de artículos más o menos parecidos entre sí, y una clava apical formada por artículos de mayor tamaño. Las antenas son apéndices sensoriales, están cubiertos por diferentes sencilias mecanorreceptoras, quimiorreceptoras, olfativas, y según la forma, la estructura, la diferenciación y la posición de los antenómeros, que es el nombre que recibe cualquier porción de la antena, no importa si es segmento o es artículo, podemos reconocer varios tipos básicos de antenas. El tipo más sencillo de antena es el filiforme. Filiforme quiere decir que es con forma de hilo, en donde todos los antenómeros son más o menos parecidos, o simplemente los 2 primeros segmentos se diferencian un poco, pero todo el flagelo es más o menos parecido. Luego tenemos la antena moniliforme, en donde los flagelómeros son cortos y redondeados, y entonces parece como un collar de cuentas. Luego tenemos la antena clavada, que es cuando se da este agrandamiento apical y tenemos una clava al final más o menos diferenciada. Cuando esta clava es muy pronunciada, entonces tenemos lo que se llama una antena capitada. También puede ser que algunos flagelómeros, o todos o la mayoría, tengan una forma asimétrica y entonces estén más proyectados hacia un lado que hacia otro. Cuando esta proyección es relativamente pequeña, tenemos una antena de tipo cerrado o acerrado, es decir, en forma de sierra. Si las proyecciones son un poco más largas, entonces tenemos una antena pectinada, es decir, en forma de peine. Y si estas proyecciones son planas y más largas, entonces tenemos lo que se llama una antena flavelada. Existe una forma especial de antena parcialmente flavelada, que es la antena lamelada. En su base puede ser filiforme o moniliforme, pero termina en una clava de unos cuantos flagelómeros que son flavelados.
Se considera a una antena como plumosa cuando su aspecto general es como una pluma, es decir, posee proyecciones a ambos lados o posee pelos largos hacia ambos lados o en todas direcciones. Se considera una antena geniculada cuando el escapo es relativamente largo y el pedicelo se articula a él de forma basculante, así como un codo. Es uno de los pocos casos en donde un cambio de estructura que no es en el flagelo determina un tipo de antena. Existen muchos tipos de antenas que pueden ser combinados, o sea, una antena lamelada, por ejemplo, puede ser geniculada al mismo tiempo. O una antena capitada puede tener un sector cerrado. Por último, tenemos tres tipos de antenas que son de flagelo relativamente reducido y en forma de pelo, por lo menos en su mayor parte. Uno es la antena cetácea, que es como si fuera un pequeño pelito nada más y que está conformada por una serie de antenómeros que son cada vez más finos uno tras otro. Algo parecido es la antena estilada, solo que el escapo, el pedicelo y el primer flagelómero son relativamente grandes y son los últimos flagelómeros los que son muy pequeñitos. Y por último está la antena aristada, en donde se da un crecimiento gradual en tamaño desde el escapo hasta el primer flagelómero, que es el más grande, para después del dorso de este flagelómero surgir el resto de los flagelómeros como si fuera un pequeño pelito. Pocos de estos tipos de antenas se puede decir de que sean exclusivos para algún tipo de insecto. Tal vez sí la antena aristada, que es característica de varios grupos de moscas, la antena estilada también, la antena cetácea se da en hemípteros auquenorrinca y en odonatos. La antena geniculada se da en una serie de grupos, pero principalmente en abejas, avispas y hormigas, principalmente especies sociales. Antenas plumosas encontramos en mosquitos y encontramos en polillas nocturnas. Antena filiforme es un tipo de antena que en realidad abarca muchísima variedad. Puede ser una antena así con pocos antenómeros como esta, o puede ser una antena larguísima como la que tienen los grillos. Y después la gran mayoría de todas las que vemos acá son más frecuentes en coleópteros, pero hay mariposas que pueden tener una antena que se considere capitada, por ejemplo, incluso himenópteros también, o himenópteros con antena de tipo clavado. Ahora, la disposición de las diferentes zonas de la cabeza y los órganos asociados a la cabeza va a hacer que distingamos tres tipos básicos de cabeza que responden a la posición relativa entre las piezas bucales respecto al eje del cuerpo y por lo tanto con respecto al foramen occipital. El primer tipo de cabeza es el de tipo hipognato u ortognato. En este caso, las piezas bucales se dirigen hacia abajo en ángulo recto con el eje del cuerpo y por lo tanto con el eje del foramen occipital. Y en este caso normalmente el vértice queda hacia arriba y la frente queda hacia adelante. Este tipo de cabeza normalmente se encuentra en especies que se posan encima del alimento para comer. Normalmente especies fitófagas, aunque también hay algunos predadores, sobre todo predadores de presas pasivas, que prácticamente pastan sobre sus presas. Un segundo tipo de cabeza es el tipo prognato. En este caso, las piezas bucales se dirigen hacia adelante y entonces están en un mismo plano con el eje del cuerpo, por lo tanto con el foramen occipital, y de esta manera el vértice y la frente quedan prácticamente sobre un mismo plano también, en posición dorsal con respecto al eje del cuerpo. Este tipo de cabeza es bastante común, bastante frecuente en especies que son predadoras, especies que tienen que perseguir activamente a sus presas, aunque también puede encontrarse en especies fitófagas que viven en espacios reducidos, por ejemplo si viven debajo de la corteza de un árbol o debajo de piedras o debajo de troncos caídos. Entonces el espacio reducido que tienen para movilizarse no les permite tener una cabeza de tipo hipognato para poder alimentarse. El tercer tipo es el de tipo opistognato, en donde las piezas bucales se dirigen hacia atrás y por lo tanto quedan en ángulo agudo con respecto al eje del cuerpo y al foramen occipital.
El vértice de la cabeza se encuentra en posición dorsal y el frontoclípeo se ubica más o menos sobre el vértice geométrico de encuentro entre el ángulo de las piezas bucales y el plano del cuerpo. Este tipo de cabeza está restringido a ciertos insectos. Es característico de Hemiptera, que tienen un rostro o proboscis picadora chupadora, por lo que por lo general se le llama opistorrinco, es decir, que tienen una trompa tirada para atrás, y es sobre todo más típica y característica su forma en los subórdenes Aukenorhynca y Sternorhynca, es decir, aquellos grupos que se consideraban como homópteros. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase.